Pasqua celebra la resurrecció de Jesucrist, el tercer dia després d'haver estat crucificat. Amb la Pasqua finalitza la Setmana Santa i comença un temps conegut com el temps pasqual, que dura 50 dies i que finalitza el diumenge de Pentecosta. La Pasqua és una festa que varia cada any. Això és perquè la seva data va donar per l'any litúrgic que segueix els cicles lunars. La Pasqua se situa sempre després de la primera lluna plena, després de l'inici de la primavera a l'hemisferi nord i de la tardor al sud. Enciendo velas en la madrugada, voy deshojando flores en mi almohada, mirando al techo me dejo llevar a otra realidad y observo el sol que entra por mi ventana, que me despeja y renueva mis ganas. Miro al espejo y me pregunto qué me espera afuera y siento todo tan brillante y tan magnético. Nada ni nadie puede hacer que me derrumbe hoy, que tiemble el suelo, que allá voy pisando fuerte sin reloj. Tengo una sonrisa para regalarte, tengo mil cartas de amor y tengo todo el tiempo que perdí sin ver el sol. Segons les Sagrades Escriptures, en la Pasqua Déu dona als cristians l'esperança de la resurrecció i una nova forma de vida. Mil historias que quiero contarte, escondidas en mi voz. No quiero dejar nada por sentir, ya sé quién soy. Y salgo a pasear entre la gente y juego a imaginar de dónde vienen y me enamoro de cada rincón, dejando al corazón volar y extiendo la ciudad mirando al frente. Esta mañana el mundo es diferente. El terme de Pasqua prové del llatí, pasca. Significa pas o salt. És la celebració més important de l'Església cristiana. Y siento todo tan brillante y tan magnético. Nada ni nadie puede hacer que me derrumbe hoy, que tiemble el suelo, que allá voy pisando fuerte sin reloj.